Bendito Padre Celestial, agradecemos en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos da de estar congregados en este lugar. Una vez más, Señor, al polvo de la tierra doblamos nuestras rodillas y rogamos nuevamente, Señor, la dirección de su Santo Espíritu. Entendiendo que al abrir su palabra, Señor, queremos ser dirigidos por aquel que la inspiró. Por lo tanto, Señor, queremos rogarle que en el desarrollo de este tema sea usted, Señor, quien venga a instruirnos. Lejos quede el razonamiento humano, lejos quede, Señor, cualquier pensamiento que no corresponda a lo que se nos ha dejado escrito. Y en su lugar, Padre, queremos que sea su palabra la que nos oriente. Quede con nosotros, por favor, lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de iniciar, hermanos, permítanme dejar una carga que traigo del día que llegué. Es una serie de saludos, hermanos, que quiero hacer llegar a ustedes. Les envían saludos, obviamente, a los hermanos en Toluca, en el Estado de México. Les envían saludos también, hermanos, fuera de México, en algunos países donde la obra también ha estado creciendo. Hermanos que están recién iniciando en este mensaje, les envían saludos también. También, hermanos, reciban saludos de nuestro hermano Alejandro Maya. Él, por algunas razones de salud, ha estado un poco indispuesto en estos días, pero les envía saludos también. Muy bien, hermanos, habiendo deshecho del cargamento de saludos que traía conmigo, entonces estoy en condiciones de que podamos iniciar nuestra presentación de esta tarde, hermanos. Nuestro tema, correspondiente precisamente al título de este congreso, Reavivamiento y Reforma. Quisiéramos rogarles, hermanos, que pusiéramos una muy particular atención a lo que vamos a hablar, ya que recurrentemente podemos hablar acerca de reavivamiento y de reforma, pero la verdad sea dicha, muy pocas veces hemos analizado lo que implican esas dos palabras, el reavivamiento y la reforma. Por inicio de cuentas, hermanos, quiero presentar una definición de un diccionario acerca de lo que es una reforma. Yo no sé si todos tengamos clara la definición de una reforma y la definición de un reavivamiento. Por si ese no fuera el caso, permítanme presentar, hermanos, una definición que aparece en un diccionario acerca de lo que es una reforma. Dice aquí, hermanos, la información que tenemos, repito, es una definición de un diccionario. Y dice que una reforma se refiere al procedimiento, es decir, es un proceso, al procedimiento que se realiza a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Eso es una reforma. Entonces, cuando aquí estamos hablando, hermanos, de una reforma, estamos entendiendo, hermanos, que se trata de un procedimiento o un proceso que como iglesia debemos realizar. ¿Para qué? Para modificar, para mejorar, para enmendar, para actualizar o para innovar algo. Agrega la definición: se puede considerar que una reforma no se presenta como un cambio ¿qué? Radical. Es decir, no esperemos que una reforma sea un cambio abrupto o radical. Dice más bien la definición que no es esto, no es un cambio radical y acelerado, sino como una ¿qué? Transformación gradual de un sistema, estructura, institución, etc. Así que entonces, cuando hablamos de una reforma, hermanos, no esperemos que una reforma se dé de la noche a la mañana. No es así. Una reforma es algo que lleva su tiempo, que no se va a dar como que con un chasquido de dedos. Es decir, queremos que el movimiento sea reformado, chasqueamos los dedos y se ha reformado el movimiento. No, hermanos. Esto requiere esfuerzo como también requiere tiempo. Por lo tanto, hermanos, vamos a avanzar entonces
en lo que tiene que ver con este tema que nos ocupa. Hay una definición, una cita interesante que quiero compartir con ustedes de Joyas de los Testimonios, el tomo 1, que dice: hay gran necesidad de una reforma. ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? Hay una gran necesidad de una reforma fuera del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios. Hermanos, cuando yo miro estos congresos a los que la iglesia es convocada, déjenme decirles por inicio de cuentas, yo no sé si ustedes sepan que el estado de Chiapas es el estado que más miembros del movimiento tiene en toda la República. ¿No es así, hermano Carlos? El estado de Chiapas es el estado que más miembros tiene en el movimiento de la República. Aparte que es uno de los estados más grandes, territorialmente Chiapas es vasto, muy vasto. Y estamos hoy convocados a un congreso regional. Y yo me pregunto, ¿y dónde están el resto de hermanos? ¿Dónde están? ¿Qué razón, hermanos, cuando se nos escribió que hay una gran necesidad de una reforma entre el pueblo de Dios? Nosotros que nos preciamos de ser el pueblo que ha de llevar el último mensaje de amonestación al mundo, pareciéramos, hermanos, indolentes ante la tarea que tenemos delante nuestro. Hay una gran necesidad de una reforma entre el pueblo de Dios. La condición actual de la iglesia nos induce a preguntar: ¿es esta una representación correcta de aquel que dio su vida por nosotros? Yo me pregunto, hermanos, si la sierva del Señor mirara nuestros congresos, este congreso regional, y mirara la iglesia que ha asistido, sin duda diría: ¿es esta una representación correcta de aquel que dio su vida por nosotros? La condición actual de la iglesia, hermanos, no está bien. No está bien. Somos celosos de nuestro mensaje, pero pareciera que no somos celosos de nuestra actitud hacia el mensaje. Agrega la cita, hermanos. Son estos, hablando de la iglesia, de nosotros, son estos quienes siguen a Cristo, los hermanos de aquellos que no tuvieron por qué dar su vida. Gente, hermanos, que estuvo dispuesta a dar su vida por este mensaje. Y hoy, iglesia, no estamos dispuestos a dejar un trabajo, a disponer de 3 días para escuchar la palabra del Señor. Pero decimos ser el pueblo que va a profesar el último mensaje de amonestación. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Agrega la cita, hermanos. Los que lleguen a la norma bíblica, a la descripción bíblica de los discípulos de Cristo, serán a la verdad. ¿Qué, hermanos? Escasos. Yo no sé, la verdad que no nos hemos dado el tiempo de contabilizar más o menos cuántos miembros tiene el sostén propio del historicista en México. Pero es alarmante esta declaración que se nos hace, hermanos. Se nos dice que los que lleguen a alcanzar la norma bíblica de verdaderos discípulos de Cristo serán, a la verdad, escasos. Pocos. Habiendo abandonado a Dios, la fuente de las aguas vivas, se han cavado cisternas rotas que no detienen aguas. Dijo el ángel: la falta de amor y fe son los grandes pecados de los cuales son ahora culpables. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿De qué se nos acusa, hermanos? Falta de amor y fe. Indudablemente, hermanos, la iglesia está en una condición en que se nos está llamando a
a que necesitamos una reforma. Si la iglesia no estuviera en una condición tal, obviamente, hermanos, este llamado no se nos presentaría. Pero algo, hermanos, algo ha venido pasando que hoy tenemos la necesidad, hermanos, de que se nos hagan este tipo de llamados. Ahora, hermanos, ¿qué áreas? Si es que necesitamos una reforma, ¿qué áreas son las que deben ser reformadas? Díganme ustedes, alguien, me gustaría escuchar opiniones. ¿En qué necesitamos reformar como iglesia? ¿En qué no? ¿En carácter? ¿Alguna más? Vestimenta, reforma en la vestimenta, reforma en el carácter. ¿En qué más? En la alimentación. ¿Qué más? ¿En qué más necesitaremos reformar, hermanos? La forma de dar el mensaje. La forma de dar el mensaje, dice el hermano. ¿En qué más? ¿Será toda nuestra carencia que tenemos como iglesia? Y si estas áreas son las que debemos reformar, ¿por cuál deberíamos empezar? Por la del amor. Por la del amor. Amar como ama a Jesús, San Juan 3:34. Miren, hermanos, la cita que tenemos aquí. Debe producirse ¿un qué? Un reavivamiento y una reforma. De ahí el título de este congreso, Reavivamiento y Reforma. Dice la cita: debe producirse un reavivamiento y una reforma. Pero este reavivamiento y esta reforma, hermanos, ¿por quién deben ser dirigidos? Bajo el ministerio de qué? Del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. Y ahora vamos a entrar en materia, hermano, para entender cuánta necesidad tenemos nosotros de esto. Dice la cita: el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, es decir, una resurrección de la muerte espiritual. A ver, si como iglesia estamos siendo llamados a un reavivamiento, ¿qué se nos está diciendo? ¿Cuál es nuestra condición como iglesia espiritualmente, hermanos? ¿Cómo estamos hablando? Muertos. Muertos. Decimos ser el movimiento, el pueblo que tiene el último mensaje de la amonestación. ¿Cómo podemos dar un mensaje en estas condiciones, hermanos? Dice el texto, hermanos, que el reavivamiento es una renovación de la vida espiritual. Pero normalmente cuando escuchamos la palabra reavivamiento, pensamos que se debe tratar de un programa donde haya música muy bonita, donde un predicador nos haga estremecer y llorar, y pensamos en eso como un reavivamiento. No, hermanos. Eso es una apelación a los sentimientos, nada más. Un reavivamiento, hermanos, tiene que ver con una renovación de la vida espiritual. Hermanos, necesitamos hacer una autoevaluación como iglesia y mirar, más bien como individuos primeramente, y mirar cómo está mi vida espiritual. ¿Podré yo infundir a otros el amor hacia Jesús? ¿Refleja eso mi manera de vivir mi cristianismo? Si esto no es así, hermanos, se nos está llamando a una resurrección de una muerte espiritual. Y lo que voy a decir, hermanos, espero que
Si usted viene saliendo de otra denominación religiosa, cualquiera sea esta, yo no sé cuánto tiempo hace de eso, pero le invito a que haga una pregunta, una autorreflexión. ¿Ha mejorado su condición espiritual de entonces a ahora? ¿O solo cambió de lugar? Si la condición espiritual, hermanos, sigue igual que entonces, usted solo cambió de lugar. Por esa razón, hermanos, se nos dice que requerimos urgentemente una resurrección de esa vida espiritual. Quiero destacar algo, hermanos. Cuando hablamos de reavivamiento, hablamos de un avivamiento de ¿qué? La mente y el corazón. Yo pregunto, hablar de la mente y el corazón es hablar de cosas externas o de cosas internas. Internas. ¿Dónde debe producirse el reavivamiento de la iglesia? ¿Aquí en una plataforma con un programa muy espectacular? ¿O dónde? Dentro nuestro, hermanos. El reavivamiento debe iniciar en nuestra mente y corazón. Pero al ser un área interna, nosotros estamos limitados para hacer cualquier cambio ahí. Por eso el texto dice que esta obra debe ser realizada bajo el ministerio ¿de quién? Del Espíritu Santo, hermano. Y que si no es por la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos pasar oraciones de rodillas y oraciones. Señor, te pedimos un reavivamiento. Hasta cantamos o cantábamos, voy a cantar cómo se canta, que Señor, te pedimos un reavivamiento, que siga creciendo en mí. Pero estamos durmiendo durante el mensaje. ¿Cómo así, hermanos? Un reavivamiento, hermanos, dice la Escritura, dice la cita que tenemos aquí, debe ser dirigido bajo el ministerio del Espíritu Santo y debe iniciar por nuestra mente y por nuestro corazón áreas internas. Luego entonces la reforma significa una reorganización, un cambio de ideas, en teorías, en hábitos y prácticas. Hábitos y prácticas son cosas internas o externas. Externas. Entonces, ¿qué necesitamos primero? ¿Primero la reforma o primero el reavivamiento? ¿Qué necesitamos primero? Primero el reavivamiento, hermanos. Porque hablar de hábitos y prácticas, si solamente trabajáramos en eso, a ver, hermanos, de aquí en adelante, a las 5 de la mañana todos vamos a estar en el devocional y todos vienen, aunque durmiendo pero venimos. Pero eso cualquiera lo hace, hermano. ¿Qué más hay? Iglesias que se levantan a las 2 de la mañana a orar. Pero eso no quiere decir que esa obra la está dirigiendo el Espíritu Santo. Necesitamos como iglesia, hermanos, primero un reavivamiento. Pero es imposible que ese reavivamiento se produzca si para empezar nosotros no reconocemos nuestra carencia espiritual. Podemos preciarnos de conocer las profecías bíblicas, el santuario, la reforma pro salud. Pero si espiritualmente, hermanos, el conocimiento denota que es solo eso, solo un conocimiento, solo asentimiento mental, pero no hay una transformación en la vida, hermanos, usted solamente ha llenado la cabeza de información, pero el corazón no se regenera. Agrega la cita, hermanos. La reforma no producía ¿qué? Buen fruto. Fíjense bien, primero el reavivamiento, que tiene que ver con la mente, ¿sí? ¿Y con qué más? Con el corazón. Luego la reforma, que tiene que ver con hábitos y prácticas. Y entonces se va a producir ¿qué? Buen fruto. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo debe fusionarse. Hermanos, ¿será que estamos exagerando al decir que como iglesia necesitamos un reavivamiento? ¿Será exagerado decir que como iglesia necesitamos una reforma? Miremos la condición actual que tenemos como iglesia. Hay más, hermanos, hay más.
nosotros muchas veces podemos iniciar procesos. Es más, frecuentemente oramos por reavivamiento y reforma, como hemos dicho. Pero muchas veces, hermanos, hemos querido iniciar reavivamiento y reforma bajo nuestro razonamiento y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Miren, hermanos, vamos a leer, voy a leer, invitarles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, por favor. San Mateo 15, abran sus Biblias, todas sus Biblias, por favor. San Mateo 15. Me indican cuando lo tengan, por favor. Amén. Muy bien, San Mateo 15, voy a pedir a una persona que en voz alta se coloque de pie y lea el versículo 1. Dice la palabra de Dios, hermano, que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. ¿Sí? Vienen así, gracias, hermano. El relato del que nos va a ocupar nos introduce hablándonos de un cierto grupo de personas que vinieron a Jesús. Por ese versículo que leyó nuestro hermano nos identifica que no eran cualquier persona. ¿Quiénes eran los que se acercaron a Jesús en esta ocasión, hermanos? Escribas y fariseos. Es decir, ¿eran religiosos? ¿Eran dirigentes? Sí. O sea, no se le está acercando cualquiera. Se le están acercando dirigentes del pueblo de Israel. ¿Sí? Versículo 2 y 3, ¿quién lo lee, por favor? Gracias. Estos dirigentes espirituales se acercan al Señor y le hacen una acusación. Le dicen, no directa. Le dicen, a ver, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos para comer? Estas personas habían saturado la religiosidad del pueblo con prácticas de purificación como esta. Y los discípulos del Señor Jesús y el mismo Jesús no observaban esas prácticas. Así que entonces estos líderes le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y con esto están quebrantando ¿qué? La tradición de los ancianos. Y el Señor Jesús responde de la siguiente manera. No le da una explicación a la pregunta. Más bien, hermanos, hace otra pregunta. Y les dice, ¿y ustedes por qué violan el mandamiento por la tradición? Es decir, ponían los ojos, hermanos, en lo que dentro de su razonamiento era lo más importante, pero no veían la importancia realmente de lo que estaba pasando. Ellos, por la tradición, violaban la ley de Dios, pero eso no les preocupaba. Les preocupaba que la gente violara la tradición, no la ley de Dios. Pregunto, ¿qué es más importante, la ley de Dios o la tradición? ¿Y qué les importaba a los líderes? Así que entonces les decían al Señor, ¿por qué violan la tradición? Y el Señor, y ustedes violan el mandamiento por la tradición, ¿quién está mal? ¿A qué voy con esto, hermanos? Cuando hablamos de reavivamiento y reforma, muchas veces queremos iniciar estos movimientos por nuestro razonamiento. Y pensamos, si el hermano Carlos trae una rayita en la camisa, no puede predicar, viene mal planchado. Si el hermano Carlos no trae lustre brillante en los zapatos, no puede predicar, está mal untados los zapatos. Y entonces ponemos la relevancia, hermanos, en las cosas secundarias. Pero no miramos nuestra condición como iglesia. Miren, hermanos, esta es nuestra condición como iglesia. A los ojos del Señor, ¿qué importará más que el hermano traiga mal planchada su camisa o la indiferencia de la iglesia? ¿Qué importará más al Señor? Esto estaba pasando con este grupo de personas, ¿sí? Entonces el Señor le dice, ustedes por su tradición quebrantan el mandamiento. Nosotros
nosotros podemos ser muy celosos, hermanos, de la reforma por salud. No comas chile, unos dicen no comas sal, otros dicen no esto, no el otro, no allá, no acá. Pero resulta que cuando se trata de lo verdadero, no quiero decir que no sea importante la reforma por salud, cuando se trata por decir de lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad, le mermamos importancia a eso. ¿No estaremos actuando igual que estos líderes espirituales, hermanos? Ya, me preocupa que el hermano no coma mucha sal, pero no importa si yo no estoy presente cuando se está predicando el mensaje. ¿Se dan cuenta? Hermanos, necesitamos como iglesia reflexionar en nuestra condición. Miren lo que dice la sierva del Señor referente a esta situación. Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales, y los espías hicieron de esta negligencia la base de su acusación. No hicieron, sin embargo, un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a él con una crítica referente a sus discípulos. En presencia de la muchedumbre dijeron: ¿por qué tus discípulos traspasan la traición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Es decir, ellos estaban atacando ¿qué? Una negligencia por la tradición. Hermanos, como iglesia a veces somos especialistas en decir: oh, no, hermanos, muchos se hacen comisioneros, pero eso no se puede, no, la hermana. Estamos dando importancia a cosas, no es que no la tengan, pero en el fondo hay cosas que son más importantes y nadie decimos nada, todos callamos. ¿No nos pasa eso como iglesia, hermanos? ¿Estará bien la situación así? No, hermanos, no está bien. Siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. Fíjese bien. Vean, siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia, lo que estamos diciendo. Así trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Siempre que se inicia una obra buena, hay maquinadores listos para entrar en disputa sobre cuestiones de forma o detalles técnicos para apartar la mente de las realidades vivas. Vamos a organizar el Congreso en Chiapas, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? Hablemos del avivamiento de reforma. Sí, pero deben de ser puntuales los oradores, porque si no, no llegan. Y entonces resulta que el que está objetando no está. Es la realidad, hermanos. De eso está hablando esta cita, hermanos. Cuando es evidente que Dios está por obrar de manera especial en favor de su pueblo, no debe de dejarse arrastrar por una controversia que ocasionara tan solo la ruina de las almas. Avanzamos. Recuerdan que hablar de revivamiento es hablar de una resurrección. Dice esta cita: Dios desea vivificar a su pueblo por el don del Espíritu Santo, bautizándolo de nuevo en su amor. No necesita manifestarse carencia del Espíritu Santo en la iglesia. A ver, hermanos, le voy a hacer una pregunta. Cuando el Espíritu se manifiesta en el pueblo de Dios, ¿cómo se ve reflejado en la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo? Por el fruto, dice el hermano. En el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, ¿qué pasó con la iglesia, hermanos? ¿Qué pasó, hermano Carlos? Fue llena del poder. ¿Y qué pasó con ellos? Se llenaron del Espíritu y se fueron a su casa. Fueron a predicar, hablaron en lenguas. Hablaron en lenguas, salieron a predicar. Esto era evidencia de que habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, dice la cita: no necesita manifestarse carencia del Espíritu
estuviéramos dirigidos en nuestra obra enteramente por el Espíritu Santo, ¿creen que estaríamos en esta condición, hermanos? ¿Creen que esta sería nuestra condición como iglesia? Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que esperaban, oraban y creían con una plenitud que alcanzó a cada corazón. En el futuro, la tierra debe ser iluminada por la gloria de Dios. Una influencia divina ha de emanar de los que están santificados por la verdad de alcanzar al mundo. La tierra debe ser circuida con una atmósfera de gracia. El Espíritu Santo ha de obrar en los corazones humanos, tomando las cosas de Dios y revelándolas a los hombres. ¿Saben, hermanos? Podríamos hablar aquí acerca del mensaje del cuarto ángel y decir, cuando venga el mensaje del cuarto ángel, entonces saldremos a predicar. Mientras tanto, vamos. No, hermanos, no podemos, porque es una inconsistencia entre nuestro dicho y nuestro hecho. Como iglesia, hermanos, adolescentes. Voy a pedirles por favor que me ayuden con los niños. Miren, dice esta cita, hermanos. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la que? De la verdadera piedad de nuestro medio. ¿Qué es lo que más necesitamos como iglesia? Sillas, un auditorio, institutos, predicadores, obreros, médicos misioneros. ¿Qué es lo que más necesitamos? Un reavivamiento, hermano. Pero podríamos esforzarnos por adquirir un auditorio, unas sillas, unas bocinas, tener médicos misioneros. Pero si no hay un reavivamiento, hermanos, entonces la iglesia sencillamente tendrá posesiones y gente, pero no estará en condiciones de llevar este mensaje. Porque espiritualmente seguiremos muertos. Procurar no debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque ¿qué? No estamos preparados para recibirlas. No estamos preparados. Es decir, si esta iglesia, hermanos, no está imbuida del Espíritu Santo, no es porque Dios no quiera o no pueda, es porque nosotros, ¿qué? No estamos preparados. Hermano, ni nos interesa. Ni nos interesa. Ya veremos una cita más adelante. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. ¿Qué necesitamos como iglesia, hermanos? Confesión, humillación, arrepentimiento y oración ferviente. Si se nos está recomendando es porque carecemos de esto, ¿no creen? ¿Cómo entonces, hermanos, podemos avanzar esto? Avanzamos. Porque luego el tiempo llega. El apóstol ya a la iglesia primitiva, hermanos. El apóstol les recomendaba, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿A qué don se refería el apóstol? Al Espíritu Santo, hermanos. Ya la iglesia en ese momento recibía una recomendación. Te aconsejo que despiertes el don de Dios, es decir, el Espíritu Santo. ¿Qué se nos tendría que decir a nosotros, hermanos, en nuestros tiempos? El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón. No debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y todavía abrigar la idea de que en algún futuro seréis los receptáculos de una gran bendición cuando se efectúe un maravilloso arrebatamiento sin ningún esfuerzo de vuestra parte. ¿Creemos en el fuerte pregón? Sí. El Señor va a derramar su espíritu. ¿Y cómo si la iglesia no hace un esfuerzo?
Eso va a ser imposible. Dice ahí, hermanos, que si no hay un esfuerzo de la iglesia, no hay derramamiento del Espíritu Santo. ¿Estamos listos? No. ¿Por qué? No estamos haciendo ningún esfuerzo. Miren, hermanos, yo recuerdo cuando un servidor era anciano de iglesia. Hoy sigo siendo anciano, pero ya no anciano, pero estoy muchacho. Yo recuerdo, hermanos, que yo tenía un hábito mal, un mal hábito. ¿Saben cuál era un sábado para mí, hermanos? El sábado para mí era llegar a las 9:15 a la iglesia, saludaba a los hermanos, me metía a mi sala pastoral, porque tenía mi sala pastoral con muy buen silloncito, hermano, muy cómodo. Y entonces de ahí me preguntaba, ¿y quién me toca predicar? Ah, hermano Quirino. Ah, ok, llámeme a Quirino. A ver, hermano, échame tus himnos, échame tu lectura, y organizaba. ¿Y saben qué hacía? Me quedaba en la sala pastoral platicando con los otros ancianos. Nunca escuchaba el tema. Era mi realidad de cada sábado. Pero la iglesia estaba tan mal, porque tan mal el dirigente como el pueblo, que allá afuera había bonitas hermanos platicando. ¿Qué hablaban? ¿Quién sabe? Pero allá estaban platicando siempre. Y por allá había otros platicando. ¿Sí? Y acá unos cuantos escuchando el tema. Y a mí me llamaba la atención, decía, ¿por qué entre semana, hermano Juan Carlos, no platicamos? Pero el sábado, hermano Juan Carlos, ¿cómo la semana? En 3 semanas no me quería quitar un minuto de mi tiempo porque andaba trabajando y no podía perder mi tiempo de trabajo platicando con el hermano Carlos. Pero el sábado sí me ponía a platicar con el hermano Carlos. Y de cosas triviales. Pero no atendía nunca, hermano, lo que estaba aquí. Y hermanos, hoy con el dolor de mi corazón veo que como iglesia esos hábitos no cambian. Y así, hermanos, se los digo, a ningún lugar vamos a llegar. Ya leíamos que son escasos los que alcanzan el amor. Pero es que como iglesia, hermanos, hoy nos hemos adormecido tanto que ya no nos percatamos de nuestra carencia espiritual. Este congreso, hermanos, en el que han invertido recursos, tiempo, ¿desde cuándo andas acá, hermano Carlos? Cargando cosas. Hace 8 días, ¿verdad? Esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dinero. Para que como iglesia no lo aprovechemos, hermanos. No está bien, hermanos. No está bien. No, así no vamos a avanzar, hermanos. Así a ningún lugar vamos a llegar. Dice la cita: hoy habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo, vaciados de la envidia, los celos, las malas conjeturas, las contiendas, de todo lo que deshonre a Dios, porque de esto sí tenemos. Estas cosas, hermanos, que nos estorban, de eso sí tenemos. Pero celo verdadero por la causa, hermanos, perdón, no lo tenemos. Hermano, si no interrumpo. Diga, hermano. No interrumpo. El Espíritu Santo nos ha enseñado que la misión de nuestro Señor Jesucristo fue la de venir a unir a Dios con la humanidad, el cielo con la tierra. Entonces la misión de él fue de unidad, la misión de nosotros es igual, unidad de la familia, unidad de la iglesia, todo. Pero dice, eso no le gustó a Satanás. Por eso ni en la iglesia podemos avanzar, porque lo que él puso es el egoísmo. Lo dice, alza tus ojos 67, y se apoya en el versículo de la Biblia que es el de Filipenses 1:27. O sea, Biblia y profecía, ¿sí? Son 2 hojitas, no sé si usted le quiere dar lectura, pero aquí está la respuesta a lo que estamos estudiando. Es que esa es nuestra condición, hermanos. Por eso, gracias, hermanito. Por esa razón se nos han dejado estas amonestaciones, hermanos. Se nos dice que vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada
de toda contaminación. No es que cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo nos vamos a ser purificados. No, como iglesia tenemos que trabajar antes, hermanos, en esa purificación. Entonces, si nuestro vaso no está limpio para recibir ese derramamiento, ¿quién y cómo lo vamos a recibir, hermanos? Dice la cita, hermanos, en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en qué, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermanos, si como iglesia nuestra mente está concentrada en las cosas de la carne, el trabajo, el negocio, la escuela, hermano, usted no puede agradar al Espíritu, usted agrada a la carne. Y si usted, su pensamiento no está en las cosas del Espíritu, usted no puede agradar a la carne, porque usted agrada al Espíritu, hermano. Pero cada uno conoce su vida, cada uno sabe de su vida espiritual, por lo tanto cada uno sabe a quién está agradando. Pero la evidencia nos habla, hermanos, de que como iglesia hemos estado inmersos en cuestiones que tienen que ver más con la carne que con el Espíritu. Dice esto, que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿A quién servimos, hermanos? ¿A la carne o al Espíritu? Bonito es decir al Espíritu, pero como se decía muy bien por el hermano que decía, por los frutos somos conocidos. No os conforméis a este siglo, mas reformaos. Ya se le escribía por parte del apóstol Pablo a la iglesia, a los romanos, se le escribía: no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos, hermanos, como iglesia, hacer cambios en esto. Sí. Quiero llegar a una cita, hermanos, que es muy importante. Miren, vamos a abrir nuestras Biblias, Marcos 2, verso 1 al 2. Es un relato que ustedes conocen de memoria, lo han leído mucho. En Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. ¿Lo tienen? ¿De qué habla el relato, hermanos? Ya que lo miraron, ¿de qué habla? Dice así la palabra de Dios, hermano. Marcos 2, del 1 al 12, ¿verdad? Dice, hermanitos: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Preguntan: ¿por qué habla este así? La reina dice: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Dice el versículo 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate,
toma tu lecho y vete a tu casa. 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Gracias, hermano. Un paralítico, hermanos, es traído ante el Señor Jesús. Ahora, quiero que ustedes piensen en esta situación. ¿Por qué vino el paralítico a Jesús? ¿Qué quería? Ser sanado, obviamente. Pero si pusieran atención al relato, hermanos, cuando este paralítico está frente al Señor, el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. De haber sido Juan Pablo, habría dicho: Señor, yo no vine a que me perdonaran pecados, yo vine, es evidente que yo vine a otra cosa. Pero aquí estamos hablando de reavivamiento y reforma. Y lo que el Señor Jesús está haciendo con este hombre es precisamente iniciar ¿por dónde? ¿Por lo interno o por lo externo? Por lo interno. Porque Él conoce la carencia del corazón. El Señor pudo con un chasquido de dedos haber hecho andar a ese hombre, pero Él miraba más allá y veía que su necesidad espiritual era mayor que su necesidad física. Por lo tanto le dice: tus pecados te son perdonados. Y el Señor hace un trabajo completo, porque luego que ha solucionado la parte interna, el área espiritual, ahora le dice: toma tu lecho y ve. Pero nosotros, hermanos, como iglesia queremos ser sanados, como iglesia para poder avanzar, pero no queremos que se nos toque nuestra condición espiritual. ¿Cómo que el devocional va a empezar a las 5 de la mañana? Si tengo sueño, yo llegaré a las 8. O luego veré la repetición del canal de Facebook del hermano Carlos. Es que no queremos que se toque nuestra condición espiritual, hermanos. Pero sin embargo llegamos aquí, oramos: Señor, pedimos como iglesia que nos capacite. ¿Cómo, hermanos? Este hombre vino con una necesidad que él mismo no se percataba. Él quería más bien ser sanado de sus piernas. No pidió ser sanado de su condición espiritual. Pero el Señor Jesús no hace un trabajo a medias, hermanos. Primero lo sana, primero atiende el área espiritual y luego atiende el área física. Como iglesia, hermanos, nosotros debemos hacer conciencia de que es imposible un reavivamiento y una reforma a medias. Porque el reavivamiento vimos que tiene que ver con nuestra vida espiritual y la reforma con las cosas prácticas o hábitos que hacemos, las cosas externas, hermanos. Así que si nos basamos en lo que la Escritura nos enseña, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tiene un interés por su iglesia, pero Él desea hacer una obra completa, no a medias. Lamentablemente dicha obra, hermanos, no se ha podido concluir porque la iglesia no tiene interés en ser sanada. Esa es la cruda verdad, hermanos. Como iglesia no tenemos el interés de ser sanados de nuestra deficiencia espiritual. Miren, dice aquí la cita, no la voy a leer todo. Hablando del caso del paralítico, dice: el Señor infundió vida al alma muerta en sus transgresiones y pecados. La curación del cuerpo era prueba evidente del poder que había renovado el corazón. Primero el Señor atendió el área espiritual y luego el área física. Como iglesia, repito, esa es nuestra necesidad. Vamos a avanzar. Dice: a fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto, es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera, y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se revela a esa alma. Él busca adoradores tales,
espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Sí. Vamos a hablar un poquito de las falsas reformas, hermanos. Fíjense bien en esta cita. A esto quería llegar. Si Satanás no puede mantener a las almas atadas en el hielo de la indiferencia, tratará de empujarlas al fuego de qué? A ver, hermanos, ¿qué es indiferencia? ¿Qué entienden por indiferencia? Algo que no le interesa. Algo que no le interesa. ¿Sí? El hermano Carlos va a explicar la profecía de los 2300 días. Bien, amén. ¿Cómo se llama eso? Indiferencia. Tenemos una actividad como iglesia. Hay una reunión de obreros en Altamirano. Y el hermano que vive al lado no llega. ¿Cómo se llama eso? Indiferencia. Siempre vamos a tener un argumento para decir, hermano, es que se me atravesó esto, se me atravesó aquello. Miren, cuando hablamos de la reforma protestante, hermanos, por ejemplo, quiero que piensen en la protesta de los príncipes. Cuando aquellos hombres fueron ante el rey Carlos V, hermanos, en la reforma, en la protesta de los príncipes, yo no me imagino a uno de ellos diciendo, ¿qué creen? Yo quería venir, hermanos, pero se me atropellaron mi perrito y ya no pude llegar. ¿De qué se trató, hermano? ¿Se imaginan eso de los reformadores protestantes, hermanos? ¿Se imaginan a los príncipes cuando iban a dar testimonio de su fe ante la realeza? Decir, hermano, yo quería venir, pero a la media hora me llega mi cita y ya no pude. No, hermanos. No podemos negar que como iglesia, hermanos, hoy estamos en una de dos, o estamos en el hielo de la indiferencia o en el fuego del fanatismo. Ahorita vamos a hablar de lo segundo. Pero si esta iglesia, hermanos, no estuviera adoleciendo de esto, este auditorio, hermanos, estaría lleno. Porque Chiapas tiene para llenar este auditorio más. Indiferencia. Falta de interés. Pero si aquí se tomara una decisión importante respecto a la obra en Chiapas, hermano Carlos no va a decir, hermano, ¿pero quién decidió eso? ¿Por qué votaron eso? Es que no estábamos. ¿Por qué no estabas, hermano? Es que ese día se me fue la luz. No, hermanos. Argumentos podemos dar muchos, pero la realidad, la sierva del Señor la define con una sola palabra: indiferencia. Hace poco, en una zona donde estuve, un hermano se me acercó y me dijo, hermano, aquí miramos que la iglesia está indiferente. Solo hay unos pocos. Y le dije, hermano, agarre esos 2 o 3 que quieren hacer la obra y váyanse a hacer la obra. Deje a la iglesia ahí durmiendo en sus laureles. Porque, hermanos, si salimos de una corporación donde estábamos encerrados en 4 paredes y nos dormíamos en el culto y nos vinimos a meter a otro lugar, ahora un auditorio de 4 paredes para seguirnos durmiendo, ningún caso tuvo el movimiento, hermanos. Es lo mismo. La iglesia se va a relajar. Yo me recuerdo, hermano, cuando este movimiento, hace unos 10 años, yo llegaba al estado de Chiapas, alguna vez recuerdo a Chiapas, también al estado de Chiapas, he venido muchas veces para acá, y un hermano me decía, hermano, cuando yo estaba allá en la corporación, me decía, murió un predicador tremendo, íbamos haciendo campañas, visitábamos, y yo le escuchaba. Y le dije, luego, ¿qué le pasó, hermano? Llegó acá y se llamó ese. Cuando no tenía la verdad, era fervoroso predicador. Y ahora que conoce la verdad, es fervoroso observador. O ni fervoroso, pero es observador. Y muchos así, hermanos. Como iglesia, hermanos, necesitamos un reavivamiento y una reforma. Pero no es nada más hablar, Señor, te pedimos un reavivamiento. No. Necesitamos
necesitamos desearlo y trabajar en ello, hermanos, y permitir que el Espíritu haga su obra. De otra manera, hermanos, escuchen bien, si esto no hacemos, estamos condenados al fracaso. ¿Escucharon lo que dije? Si esto no hacemos, estamos condenados al fracaso. Porque como iglesia, no sentimos la necesidad que tenemos. Bien se escribe en la iglesia Odisea. Tú te crees que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero no te das cuenta que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Nos preciamos. ¿Quién me puede venir a mí a enseñar de profecía? ¿Quién me va a venir a mí a decir algo contra mí? Es lo que cree que no tiene necesidad. Pero el Señor nos dice: iglesia, date cuenta que estás pobre, que tienes carencia, que espiritualmente no estás bien. El hecho de que hayan escogido, hermanos, este título para este congreso me indica que quienes organizaron este congreso a algo están mirando en la iglesia. No creo que lo hayan escogido porque suena bonito, ¿verdad, hermano Carlos? Algo miraron. Hay una deficiencia en la iglesia y por eso decidieron que se hablara de reavivamiento y reforma. Pero ¿de qué sirve hablar de reavivamiento y reforma si la iglesia, que debe ser renovada y reformada, no está? No está. De verdad, hermanos, que nuestra condición cada vez es peor. No piensen en este hermano que le dieron de comer, ¿no? Es que esa es nuestra realidad, hermano. ¿Sí? No es lo que me hayan dado de comer, hermano Carlos. Es que es lo que estamos luchando. O estamos en la indiferencia, dice que el enemigo, hermanos, si no puede mantener a las almas atadas al hielo de la indiferencia, va a tratar de empujarlas al fuego de fanatismo. Y viene el otro extremo. Viene el otro extremo. El hermano le puso sal a su ensalada. No. Pecado. El hermano trae los pelos parados. Mal, hermano. Y nos vamos a extremos. A veces se dan mucho los extremos en la reforma por salud. Se dan extremos hasta en la indumentaria. Y aparentamos un celo que no es más cosa que un extremismo. ¿Y quién está contento con esta situación de la iglesia? El enemigo. El enemigo, hermano, te puede decir: sigan haciendo sus congresitos. Hagan otros si quieren mañana. Dentro de 15 días hagan su reunión de obreros si quieren. Mientras la iglesia esté indiferente y otros estén extremos, el enemigo se goza. Yo pregunto, hermanos, ¿será que vamos a permanecer así? ¿O haremos algo? ¿Haremos algo? ¿O apagamos las luces y nos vamos a alcanzar todos? ¿Vamos a permanecer así? Tenemos que iniciar, hermanos, esta labor debe iniciar, hermanos, de manera individual primero, después familiar y después entonces como iglesia. Pero si usted está esperando a que se reforme el hermano Quirino y no se reforma usted, hermano, eso jamás va a pasar. Porque yo puedo ver todas las deficiencias que tiene mi hermano Quirino. Eso es fácil, ¿verdad? Pero mirar las propias, hermanos, eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces, de verdad, hermanos, que la condición que como iglesia aquí estamos viviendo no está para nada bien. Por alguna razón se eligió este título, hermanos, para este congreso. Dice la sierva del Señor referente a los extremos. ¿Sí? Tengo algo que decir con referencia a los extremos.
este caso hace mención a la reforma pro salud, pero hablamos de que hay reforma en varias áreas. Acerca de la reforma pro salud. La reforma pro salud llega a ser una deformidad que destruye la salud cuando se lleva a los extremos. O sea, no es bueno, hermanos, irnos ahora sí que al extremo, ser extremos, pero tampoco es bueno, hermanos, estar en donde, en la indiferencia. Y como iglesia, hermanos, la realidad es que en una de las dos nos estamos ubicando hasta el día de hoy. Debo de avanzar, hermanos. Miren esta cita. No permanezcáis por más tiempo en el estado de la iglesia de qué. En el nombre del Señor suplico a cada familia que enarbole su verdadero estandarte. Reformad la iglesia que tenéis en dónde. ¿En dónde? Es que, hermanos, a veces queremos que se reforme la iglesia, pero que no se reforme mi hogar. No importa que el sábado me agarre la puesta del sol haciendo negocios. El sábado temprano nos vamos con mis hijos, pero ¿y dónde te agarró la puesta del sol? Pero el sábado, como llegué temprano, hermanos, ¿por qué llegaron tan tarde? Mis hermanos se les durmieron. Pero hermanos, hay un registro en el cielo que te puede decir la gente, ¿dónde te agarró la puesta del sol ayer? Nuestros hijos. A veces cometemos el error de querer imponer a los hijos lo que nosotros mismos como padres no vivimos. Queremos que los hijos sean bien celosos, bien comportados en las cosas de Dios. Pero no que nosotros andemos corriendo como adultos de un lugar a otro, no. Pero con nuestras actitudes, con nuestra indolencia, estamos mostrándoles también a nuestros hijos, hermanos, un comportamiento. Así que el consejo, hermanos, es que debe de reformarse primero, ¿qué? Nuestro porque aquí podemos encontrar culpables. No, es que la obra no avanza bien porque el hermano Carlos no ha sabido ser un buen dirigente. El hermano Saúl no ha sabido ser y culpables podemos encontrar. Pero la realidad, hermanos, es que si empezáramos reformando nuestros hogares, nuestras vidas, la iglesia sería reformada. Pero la obra ni en nuestros hogares, ni en nuestras personas, ni en la iglesia se ha hecho. ¿Qué carencia, hermanos? ¿Qué carencia tenemos como iglesia? Los que han sido llevados del error a las tinieblas, a la verdad y la luz, tienen que experimentar grandes cambios. Y a menos que la necesidad de una reforma cabal se grabe en la conciencia, serán como el hombre que vio en el espejo la ley de Dios y se descubrió los defectos de su carácter moral, pero luego se fue y olvidó qué clase de hombre era. La mente debe conservar un vivo sentido de la responsabilidad o recaerá en un estado de negligencia más completa que antes, que será despertar. ¿Qué nos está diciendo la cita, hermanos? Que si ya estamos mal, tenemos dos opciones. O podemos mejorar o podemos empeorar. Yo pregunto antes de continuar. A ver, ¿cuántas zonas fueron invitadas, hermano Carlos? ¿Cuántas qué? Zonas. Somos alrededor de 6. 6 zonas. Esas 6 zonas, más o menos, yo sé que no tendrá el dato exacto. ¿Cuántos miembros tendrán? Tal vez como unos 400, tal vez. Unos 400, ¿sí? Es decir, somos tan fieles en el diezmo que asistimos a la 10ª parte del Congreso. ¿Y dónde están los otros 360? Con justa razón, hermanos, nos llamamos adventistas del séptimo día. Creo que hoy deberíamos agregar el nombre adventistas solo del séptimo día. Porque el sábado generalmente estamos. Pero estos congresos son planeados por más tiempo. Entonces, hermanos, necesitamos como iglesia entender que hay la necesidad de reforma. Si hay aquí, hermanos,
hermanos, si seguimos así, no vamos bien. No vamos bien. Las circunstancias, escuchen bien, las circunstancias no pueden producir reformas. ¡Ay, que el hermano Quirino lo tiró el caballo! Y ahí el hermano se consagró a Dios. No, hermanos, eso no es una reforma. Las circunstancias no pueden producir reformas. El cristianismo propone una reforma del corazón. Lo que Cristo obra dentro se realizará bajo el dictado del intelecto convertido. Una reforma tiene que ver con un intelecto convertido. No porque te tiró el caballo y te dio miedo a morirte y ya te reformaste. Eso no es una reforma, hermanos. Una reforma tiene que ver con un intelecto convertido. Y agrega la cita: el plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado y siempre ¿qué? Fracasará. A partir de hoy, familia, a las 5:30 de la tarde los quiero todos bañados, todos planchados. Vamos a recibir esa. Está bien, es un buen propósito, pero si esto no está acompañado por la obra del Espíritu Santo, hermanos, eso va a ocasionar solamente tedio en la familia. ¿Por qué? Porque la obra debe iniciarse primero ¿de dónde? Primero de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No porque obligues a toda la familia a estar a las 5:30 de la tarde a la puesta del sol, ya se reformaron. No, hermano, es necesario exaltar a Jesús. Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y yo mengue. Esto es lo que necesitamos, hermanos. Agrega la cita: el plan de Dios con usted es comenzar con la raíz misma de todas las dificultades, el corazón, y entonces del corazón mismo surgirán los principios de justicia. La reforma será exterior, así como interior. ¿Entendemos, hermanos, ahora que hablar de reforma no es que Dios va a soplar y derramar el Espíritu Santo y ya estamos reformados? Eso es una reforma. Una reforma se tiene que trabajar, pero antes debe preceder un avivamiento, como lo hemos estudiado. Todo hijo de Dios debe tener un criterio santificado para considerar la causa en su conjunto y la relación de cada parte con las demás para que ninguna se perjudique. El campo es vasto y hay una gran obra de reforma que ejecutar, no en uno o en 2 ramos, sino que en todos. No me sirve solo la reforma para ya no como carne, ya no tomo refrescos, hermanos. Yo antes era un tomador de refresco, ahora yo tomo. Está bien que lleve tu reforma por salud, pero hay más áreas en nosotros que deben ser reformadas. Y no solo se debe de reformar una, sino que todo. Está bien que usted ya no coma carne, pero ¿qué tanto se alimenta de la palabra que es vida? Bueno, hermano, que en la mañana tengo que salir temprano, no me da tiempo. El sábado, pues ya me pongo a ver si el hermano Carlos predica en Facebook y ya ahí veo un tema. No, hermano. Así no se puede. Dice: la educación de los estudiantes de medicina no es completa si no se preparan para trabajar en conexión con la iglesia y el ministerio, y la utilidad de los que están preparados para el ministerio sería mucho mayor si recibieran instrucción acerca del extenso e importante tema de la salud. Se necesita la influencia del Espíritu Santo para que la obra esté debidamente equilibrada y pueda progresar sólidamente en todo ramo. Porque los que son médicos misioneros se especializan en el área médico misionera, pero si usted le pregunta: oye, ¿y qué con nuestra doctrina? Bueno, es que eso sí no me gusta. O usted le pregunta al predicador: oye, hermano, ¿y qué? ¿Cómo vamos con la persona? Hermano, para eso llamen al médico misionero. No, la obra es integral. Es integral. Todos estamos llamados a ser médicos y misioneros, todos. Es bien cierto que unos se especializan más en otra cosa, aprenden más, pero eso no quiere decir que nos eximan del deber de tener conocimiento de ambas cosas, porque nuestro mensaje es integral. Integral.
Fíjense bien, esta cita, hermano, esto es una alusión a la Reforma Protestante. Es algo de lo que hablábamos un poquito hace rato, fíjense la cita. Los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero, es decir, aquellos que en su momento rodearon a Lutero, sí, Lutero, vamos y va, la Reforma, y vamos contra el Lutero, y vamos, Lutero. Pero dice que muchos de ellos, hermanos, no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo. Miren, pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo, y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debían haber sido eliminados si la Iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. De este modo, el espíritu suscitado por la Reforma gradualmente murió, hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como la había habido en la Iglesia católica en tiempos de Lutero. ¿Y cómo estaremos hoy, hermanos? Penosamente. Dejamos de avanzar por la senda de la Reforma, y hoy la condición de la Iglesia es que necesitamos tanta o más reforma como necesita el católico. Hemos descuidado nuestro crecimiento espiritual, nuestra devoción. Antes te hacía que estudiaras una matutina, que diario te tenías que aprender un versículo. Como ya no compraste la matutina, hoy ya no te aprendes nada. Antes leías un año bíblico, o decías leerlo. Hoy ya no lo lees. ¿Qué ha pasado, hermanos, con la vida espiritual? Dice aquí, las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo. De este modo se degradaron los grandes principios por los cuales Lutero y sus colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto. Esa reforma que inició Lutero, hermanos, que costó mucho, pronto se vio degradada porque los que siguieron no siguieron usando los principios de la reforma. Y el movimiento adventista por el que sufrieron nuestros pioneros, que costó mucho, hoy está en crisis porque como iglesia no hemos seguido impulsando de igual manera este mensaje que nos fue dado, hermanos. Hoy estamos en una crisis espiritual. Lo peor del caso es, repito, que como iglesia decimos, no, estamos bien. No hay necesidad de nada. Hermanos, así. Hoy, hermanos, cuando hablamos de reavivamiento, las iglesias piensan en música estridente y fusionada entre mundo y cristianismo. Cuando se habla de reavivamiento, traigamos a los mariachis de acá y a los cantores de acá, y de esta manera la iglesia va a reavivar. Eso no es reavivamiento, hermanos. Hoy cuando hablamos de reavivamiento pensamos en danzas y representaciones. Cuando hablamos de reavivamiento pensamos en manifestaciones externas, efusivas, que lloran, unos que hasta se convulsionan y se les está recibiendo el Espíritu Santo. O cuando hablamos de reavivamiento pensamos en comilones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se habla de reavivamiento, hermano, y hagamos, para terminar el congreso, hoy ya no podemos ir, matemos un becerro, pero hagamos una comilona, hermano, donde todos los hermanos nos gocen y le damos más importancia a la comida material que a la comida espiritual. Porque allá, yo me he fijado, hermanos, que cuando llaman a salir a comer, nadie faltamos. Nadie faltamos. Yo no miro que cuando nos llamen a comer, alguien se quede aquí estudiando o que se
se quede ahí en su cartita ahí dormido. No, a la comida y al desayuno todos vamos. Pero cuando se llama a comer bueno, lleve en su mente, por favor, que como iglesia no podemos continuar así. De verdad. Hermanitas que me escuchan, apelo a ustedes porque hoy es muy visto que las hermanas son muy celosas o suelen ser más celosas a veces que los varones en la dirección del hogar. Hermanas, apelo a ustedes para que trabajen en sus hogares, con sus hijos, en lo que tiene que ver con el reglamento y la reforma. Porque al final del día, hermanos, una cosa sí puedo decirles. Miren, quien está aquí frente a ustedes, hermanos, yo no sé si el Señor me permita ver el final de las cosas que están escritas. Muy posiblemente el Señor me llame al descanso antes. Pero sí puedo decir, hermanos, que muchos de estos jóvenes y niños que hoy están aquí, les tocará mirar cosas, hermanos, que estarán anunciando el final de todo, hermanos. Entonces trabajemos por ello. Si ya como adultos, hermanos, ya no entendemos ni con espíritu de profecía ni con Biblia, hermanas, vengan por sus hijos, vengan por esos niños, porque ellos les tocará, hermanos, llevar adelante la conclusión de este mensaje. Pero si desde ahora nuestros pequeños son indolentes, no toman en serio las cosas de Dios, hermanos, mañana será lo mismo. Qué gozo es ver niños que pasan a cantar, niños y niñas que pasan a participar en tonterías, hermanos. Cuando miramos a los padres tener a sus hijos al lado estudiando la palabra, qué bonito es. Pero qué tristeza es, hermanos, cuando vemos que a veces ni los padres tienen el interés, ¿cómo lo van a tener los hijos?
Hermanos, la condición que como iglesia vivimos hoy debería de darnos. La reforma y la ley dice que el Señor comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén. Perdón, Josías. Aquí vamos a hablar de Josías. Yo no sé cuántos han leído la historia de Josías, el rey Josías. Les recomiendo que la lean. Hay lecciones muy importantes que aprender ahí. Y me voy a tomar un poquito de tiempo, a ver si me da tiempo de explicar sobre Josías. ¿Saben ustedes qué edad tenía Josías cuando empezó a gobernar, hermanos? ¿Cuántos? 8 años. 8 años tenía Josías. ¿Cuántos años tienes tu hija? 13. ¿Y tu hermanita? 10. ¿Hay alguien de 8? Seguramente sí, tu hermana. Bueno, Josías, hermanos, tenía 8 años cuando comenzó a gobernar Israel. 8 años. Y saben ustedes, hermanos, que la historia nos enseña que Josías fue el rey al que más ha querido el pueblo de Israel. No fue David, hermanos. Josías. Cuando Josías murió, le echaron un año de luto, un año de duelo para Josías. ¿Por qué? Porque era el rey que había iniciado una serie de reformas en el pueblo de Israel, había reabierto el templo, había mandado derribar los altares que se habían levantado para la adoración, para la idolatría. Había iniciado una profunda obra de reforma en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, los más viejitos, que les había tocado ver cómo reyes iban y venían, y cada vez iba la apostasía de mal en peor, ahora miraban la esperanza en la persona de Josías. Y Josías estaba impulsando una obra de reforma importante en el pueblo de Israel, hermanos. En esas circunstancias, el rey de Asiria, su principal, estaba muriendo. Y también en esas circunstancias, el libro de Crónicas y Reyes nos dice que Necao II, rey de Egipto, emprende una campaña militar contra su rival, contra Asiria. Pero para que el rey de Egipto viniera a atacar al de Asiria, tenía que atravesar el territorio de Israel. No tengo el tiempo, ese es otro tema, hermano, que en algún momento. Tenía que atravesar el territorio de Israel. Y cuando Josías ve que el rey de Egipto viene con sus caballerías, porque se va a enfrentar al rey de Asiria, Josías interpreta que viene a hacerle guerra a él. El relato bíblico dice que Josías se disfraza y decide enfrentar al rey, Necao II. Necao II le dio un mensaje y le dice: ¿qué tengo yo contra ti, rey de Judá? Yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él venga y te mate. Tiempo atrás, Josías había recibido una promesa en labios de la profetisa Hulda, y le había dicho: tú vas a ser recogido en tu sepulcro con tus padres en paz. Pero Josías, hermanos, decidió iniciar una campaña militar a la que el Señor no lo llamó. Y Josías se disfraza. Y Josías fue muerto, hermanos, en una batalla que se conoce como, en un lugar que se conoce como llanura de Israelón, o valle de Jezreel, o el valle de Megido. Son los nombres que recibe ese lugar donde Josías es herido. Alguien, no se sabe quién, dispara una flecha, hiere gravemente a Josías, que estaba disfrazado, y entonces Josías muere. ¿Podía alguien culpar a Josías? Perdón, ¿podía alguien culpar a Dios de no haber cumplido su promesa de que Josías moriría en paz? No. ¿Quién llevó a Josías a esa batalla? Nadie, sino su propio orgullo. Josías tenía profetas en su reino. Pudo consultar profeta, pero él decidió ir a una tarea que el Señor no le llamaba, en un tiempo que el Señor no le indicaba, y en un lugar donde él no debería de estar. Josías debería estar con la obra de reforma. Y cuando Josías murió, hermanos, repito, el pueblo de Israel le hizo duelo por un año. Tanto lamentaron la muerte de Josías que el profeta Jeremías
lamentación. Yo no sé si ustedes sabían eso. La lamentación se llama así porque es el lamento del pueblo por la muerte del rey que estaba llevando adelante la reforma. Por eso se llama lamentaciones. Y el hombre que estaba ocupado en una reforma profunda con el pueblo, ese hombre decidió no consultar al profeta. Ese hombre decidió seguir su propia corazonada e involucrarse en una tarea a la que el Señor no lo llamaba, y murió abruptamente. Hermanos, si aquel hombre que estaba iniciando y llevando adelante una reforma, por no consultar y confiar en Dios, miren cómo terminó. ¿Qué podemos esperar como pueblo nosotros si no estamos dependiendo del Señor en lo que pretendemos que sea una reforma espiritual? ¿Qué podemos esperar? Si Josías mismo murió, hermanos, por no atender la voz del Señor, ¿qué nos espera como iglesia, hermanos? Pero mientras nosotros, igual que Josías, tendríamos que estar ocupados en una obra de reforma donde convergen tiempo y espacio. El viernes a la puesta del sol, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde y cómo nos comportamos o nos encontramos entre semana? ¿Dónde y cómo nuestro comportamiento en nuestros hogares? ¿En qué estamos ocupados como pueblo, hermanos? Si la obra que nos ocupa no es la obra de reforma a la que el Señor nos ha llamado, ¿en qué estamos ocupados? ¿Y qué podríamos esperar nosotros si al mismo Josías murió? Hermanos, como iglesia necesitamos de verdad tomar en serio esta situación. Y si en su iglesia, hermanos, son uno o dos los que quieren seguir adelante llevando este mensaje y decir, ya voy a dejar mi silla, me voy a ir a predicar el mensaje, con esos dos trabajen, hermano. Porque si usted se espera que toda la iglesia avance, usted se va a quedar ahí con ellos, hermano. Si son uno, si son dos, vayan esos dos, hermano. Si el resto quiere permanecer en las cuatro paredes, de modo, hermano, no se le puede obligar. Pero la obra debe de seguir adelante, hermano, porque si nosotros no llevamos adelante esa obra, lo sabemos de sobra. El Señor levantará a otros que sí quieran llevar adelante esta obra, hermanos. Qué penoso sería que nuestro lugar sea tomado por alguien al que hoy señalamos. Está perdido. Qué penoso sería, hermanos, que aquel al que señalamos mañana venga y tome nuestro lugar. Por nuestra negligencia, por nuestra indolencia, por nuestra indiferencia. De verdad, hermanos, les digo, el tiempo que vivimos amerita de nosotros atención. Mientras nosotros estamos indolentes, déjenme decirles que en las últimas semanas se han estado presentando cambios importantes en lo que tiene que ver con la geopolítica en el mundo. Quizá muchos de ustedes estén enterados de los acontecimientos recientes en los Estados Unidos. Quizá estén enterados también de los acontecimientos recientes en Medio Oriente. Es decir, hermanos, el enemigo no descansa. Él sigue avanzando su obra de engaño, pero mientras el pueblo de Dios parece despreocupado. Quiero, hermanos, perdón, esta cita que no tenía que ver con poesías. Se nos habla de Josías y dice que comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas de las imágenes de función. Y derribaron delante de los altares de los Baales, se hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas de fundición y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían sacrificado. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asalías, y a Maasías, gobernador de la ciudad, a Joab,
hijo de Joacás, el cronista, que reparase la casa de Jehová, su Dios. Después de haber hecho todo esto, Josías, hermanos, a la edad de 18 años mandó reparar ¿qué? La casa de Jehová. Pero noten ustedes, hermanos, que antes de que la casa de Jehová fuera reparada, primero tuvieron que ser derribados todos los altares de adoración paganos. Y en nuestro caso, hermano, no es diferente. Si queremos que nuestra iglesia sea, hermanos, renovada, sea reformada, debemos empezar derribando los altares que tenemos en el corazón. Gracias, Señor. Ya sea, hermanos, trabajo, ya sean ocupaciones seculares, ya sea lo que usted quiera, hermanos, si algo está absorbiendo su tiempo precioso que debería ser estado, debería dedicarse a la obra del Señor, ese algo, hermanos, debe ser derribado. Debe ser derribado. Entonces, y no antes, se puede reparar la casa de Jehová. Me gusta ese amén. El deseo del Señor es que su pueblo, su casa sea reparada, pero se necesita que se derriben los altares que hoy el pueblo tiene en el corazón. Trabajemos en esa obra. Ya no podemos seguir dejando pasar más tiempo, hermanos, porque esto está avanzando apresuradamente y la iglesia ya no puede seguir durmiendo. Dejemos de ser como hojas que el viento lleva, que hoy estamos por aquí, mañana por allá, pasado por acá, hoy de este humor, mañana de este humor. No, hermanos. Se necesitan hombres y mujeres que estén bien definidos en este mensaje y que tengan de verdad el deseo, hermanos, de llevar adelante esta obra. Algunos inician reuniones de arrebatamiento y en esta forma llevan mucha gente a la iglesia. Pero cuando pasa la agitación, ¿dónde están los convertidos? No es el arrebatamiento del que estamos hablando. No se advierte el arrepentimiento y la confesión del pecado. El corazón no es quebrantado, no hay contrición de espíritu. Los supuestos conversos no han caído en la roca, Cristo Jesús. Hermanos, antes de concluir esta presentación quisiera hacer pero no me gustaría, hermano, que usted respondiera en automático, como muchas veces a veces respondemos a las invitaciones o preguntas que se hacen. Quien quiera que usted sea, hermano, considera que su vida necesita una reforma, un revivamiento. Considera que su familia necesita un revivamiento y una reforma. Considera que su iglesia necesita un revivamiento y una reforma. Nos gustaría, hermanos, pedir al Señor que obre en nosotros ese deseo, esa hambre de su palabra. Nos gustaría pedirle al Señor que inicie esa obra en nosotros, hermanos. Amén. Me gustaría ver las manos de aquellos que quisieran, sinceramente, no levante su mano porque ¿qué cree que está al lado? No. Si usted verdaderamente, hermano, piensa que en su vida se necesita este renovamiento y esta reforma, me gustaría ver su mano arriba. Me gustaría orar por usted. Amén. Amén. Y ahora viene una pregunta más comprometedora. ¿Cuántos quisiéramos comprometernos no ante un servidor? ¿Cuánto quisieran hacer un compromiso delante del Señor para desde ya iniciar con una obra de revivamiento y reforma en nuestra vida? ¿Cuánto quisiéramos pactar con el Señor para que Él nos ayude en esta obra de revivamiento y reforma? ¿Lo gustaría hacer? Por aquellas manos que se han levantado me gustaría orar. Y me gustaría pedirle a los hermanos y hermanas que han levantado sus manos, que sienten
que han entendido la necesidad de un reavivamiento y reforma en nuestras vidas, sean tan amables pasar aquí al frente, hermano. Me gustaría tener una palabra de oración por ustedes y juntos unirnos, hermanos, para pedir al Señor, porque de verdad, hermanos, que se necesita gente determinada para llevar adelante esto. No importa que sean 2, 5, 7, 10, no importa. El Señor conoce la sinceridad del corazón y Él estará dispuesto, hermanos, a atender la oración de aquellos que quieran comprometerse con Él. Amén. Amén. Agradecemos al Señor, hermano, por su iglesia. Hermanos y hermanas que están aquí presentes, por favor les ruego, mis hermanitos, que al término de esta reunión, que pronto ha de terminar, los días se van rápido, hermanos, cuando vayan a sus hogares, cuando regresen a sus iglesias, a sus campos, hermanos, por favor, impulsen el reavivamiento y la reforma en sus iglesias. Amén. Volvamos, hermanos, a nuestro primer amor. El llamado es: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas. Hermanos, que el Señor bendiga la decisión que haya en su corazón y que la fortalezca. Y que no quede solamente, hermanos, en un compromiso fugaz, sino que sea sólido y perenne. Pero eso, hermanos, solo se logra con la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos, roguemos al Señor por la oración de su Santo Espíritu. Vamos a orar, hermanos, vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, al haber escuchado su palabra, no podemos menos que reconocer, Señor, que nos ha causado un impacto el reconocer nuestra realidad como iglesia y como personas. No sin pena reconocemos, Señor, delante de su presencia que hemos sido negligentes, que el puesto honroso al que usted nos ha llamado lo hemos tenido en poco, que hemos venido divagando entre cosas triviales que no tienen importancia y hemos dejado de poner atención a las cosas que verdaderamente la tienen, Señor. Por lo tanto, delante de usted doblamos nuestras rodillas, Señor, y usted que conoce cada corazón, conoce la sinceridad de aquellos sus hijos que aquí delante suyo quieren hacer un compromiso delante de usted, Señor, para poder llevar adelante esta obra. Le rogamos, Padre Santo, que la unción de su Santo Espíritu sea sobre cada uno de estos sus hijos y nos capacite, Señor, pueda limpiar nuestra mente, limpiar nuestros pensamientos, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestras palabras, limpiar nuestros labios de todo aquello que no corresponda a un hijo suyo, Padre Santo. Reconocemos nuestras deficiencias, reconocemos que hasta aquí nos hemos equivocado, reconocemos que hasta aquí, Señor, no hemos tomado en serio nuestro lugar. Pero, Padre, apenados al haber escuchado el consejo que usted nos ha dejado a través de la pluma inspirada, en este momento, Señor, queremos pedirle perdón. Perdone, Señor, por el tiempo desperdiciado. Perdone por las ocasiones desperdiciadas. Perdone por la gente a la que le pudimos haber sido luz y le fuimos piedra de tropiezo. Perdone, Señor, porque en nuestra humanidad somos falibles. Pero rogamos, Padre, que usted nos capacite y que su divinidad pueda capacitar a cada uno de sus hijos, Padre Santo, para vivir en armonía como un verdadero creyente y cristiano. Que donde quiera vayamos, Señor, sin palabras, por el solo testimonio de nuestra vida,
podamos predicar el más poderoso de los sermones ante la gente que nos rodea. Pero después, Señor, por la palabra, podamos dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Bendiga su iglesia, Señor, porque reconocemos que hay carencia. Reconocemos, Señor, que el enemigo ha hecho un trabajo magnífico en nosotros y que a unos nos ha tenido en la indiferencia y otros en el extremo. Pero Padre, le rogamos que por favor, Señor, usted pueda capacitar nuestra mente y corazón para tomar el lugar correcto en la obra que usted nos hace. Bendiga a los hombres y mujeres que han venido delante suyo, Señor, y permítanles que si solo este puñado de sus hijos, luego de este congreso, si solamente estos pocos llevan la obra delante, Señor, sin duda que la obra de la será. Entendemos, Señor, que para usted la cantidad no es un sinónimo de garantía. Entendemos que para usted no es difícil salvar con muchos o con pocos. Por lo tanto, Padre, al pedirle perdón por nuestra negligencia, le pedimos junto con ello, por favor, no nos suelte de su mano, ni permita que nosotros nos soltemos de la suya. Por el contrario, fortalezcanos, Señor, y ayuda a nosotros ese fuego que sentimos cuando escuchamos el llamado de su voz. Si en el camino nos hemos distraído, aquí estamos para delante de su presencia, renovando nuestro pacto con usted y pidiéndole dirija nuestros pasos. Conscientes de nuestras deficiencias, esto te rogamos, lo rogamos, anteponiendo el nombre